Hola a todos, bienvenidos un día más al canal del Profe Fran de Mates y en este vídeo vamos a aprender a derivar, ¿vale? Vamos a calcular derivadas de funciones desde cero. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que para nosotros poder derivar tenemos que memorizar ciertas reglas de las derivadas, ¿vale? Debemos memorizar las reglas de las derivadas. Vamos a escribirlas por aquí. En este vídeo vamos a aprender 13 reglas. Vale, la notación que vamos a utilizar va a ser de, y entre paréntesis vamos a escribir la función que vamos a derivar, ¿vale? Nosotros calculamos derivadas de funciones. Si calculamos la derivada de un número real, ¿vale? K es un número real. La derivada de un número real siempre es 0, ¿vale? ¿De acuerdo? Esa es la primera regla. La segunda regla de las derivadas es que la derivada de la función identidad de x siempre es 1, ¿vale? La tercera regla es que la derivada de la potencia de x elevado a un número, ¿vale? Puede ser natural o real, ¿vale? No tiene por qué ser solo natural. Pues la derivada de x elevado a k es k por x elevado a k menos 1, ¿vale? K también real. ¿Sí? A ver, vamos a ver unos ejemplos mientras tanto. Por ejemplo, aquí podemos poner como ejemplo la derivada de 8. Como 8 es un número, pues la derivada de 8 es 0. En este caso, pues derivada de x. La derivada de x hemos visto que es 1. Y en este otro caso, la derivada de x elevado a un número real. Por ejemplo, x elevado a 4, ¿vale? En este caso he puesto un número natural, luego veremos otros ejemplos. Lo que hacemos es poner el exponente delante, ¿vale? Y al exponente le restamos 1. Por lo tanto, 4 menos 1 quedaría 3. ¿Vale? La función derivada de x a la cuarta es 4x al cubo. ¿De acuerdo? Bien, vamos con otra regla. Otra regla es la derivada de las funciones trigonométricas. La derivada de la función seno de x. Vamos a ver también la derivada de la función coseno de x y la derivada de la función tangente de x. ¿Vale? A ver, la derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es el menos seno. Eso hay que memorizarlo, ¿de acuerdo? Y la derivada de la tangente es 1 partido coseno al cuadrado de x. ¿Vale? Que eso en el tema de trigonometría vimos que era equivalente a 1 más tangente al cuadrado de x. Entonces, cuando calculemos la derivada de la tangente, dependiendo de si tenemos otra expresión, para simplificar, podemos usar que la derivada de la tangente es 1 entre coseno al cuadrado o 1 más tangente al cuadrado, ¿vale? Según nos convenga. Vamos a ver también las trigonométricas recíprocas, ¿vale? Las funciones arco. La derivada del arcoseno de x. Pues la derivada del arcoseno de x es 1 entre la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Vale? La derivada del arcocoseno de x es menos 1 entre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y la derivada del arco tangente de x es igual a 1 entre 1 más x al cuadrado. Bien,
Vamos entonces ahora a las funciones exponenciales y logarítmicas. Vamos a ver la derivada de e elevado a x, pues la derivada de e elevado a x es e elevado a x, ¿vale? Y si en vez de tener como base el número e, tenemos de base otro número cualquiera, el número a, pues sería entonces a elevado a x por el logaritmo neperiano de a, ¿vale? Eso es cuando la base no es el número e. Que si fuera el número e, fijaos un momento, si yo quiero calcular, esta sería la fórmula general, la derivada de e elevado a x, pues sería, según esta fórmula, en vez de a elevado a x, escribiríamos e elevado a x por, y en vez de logaritmo neperiano de a, escribiríamos logaritmo neperiano de e. Pero es que el logaritmo neperiano de e sabemos que es 1, por lo tanto esto quedaría e elevado a x. Es decir, de esta fórmula de aquí, podemos obtener la de arriba. Es decir, la fórmula de abajo sería la general, ¿vale? Pero bueno, vamos a escribimos las dos para que las sepáis. Esta sería la demostración de por qué la derivada de e elevado a x es e elevado a x utilizando esta fórmula, ¿vale? Bien, vamos a borrarlo. Y vamos a continuar ahora con la derivada del logaritmo neperiano de x. Pues la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x. Y por último, la última fórmula es la derivada del logaritmo en base a de x, que sería 1 entre x por logaritmo neperiano de a. ¿Vale? Aquí tenemos entonces las 13 fórmulas que nos tenemos que saber. ¿De acuerdo? Copiadla en vuestro cuaderno y esas fórmulas las tenéis que memorizar. Aparte de estas reglas de derivadas, tenemos que saber un poco la notación. ¿Qué notación podemos utilizar? Pues como notación, lo voy a poner aquí, podemos escribir la derivada de una función, podemos escribir derivada de f de x, ¿de acuerdo? O podemos escribir f' de x. Podemos escribir la derivada, la letra d delante de la función para saber, para indicar que la vamos a derivar, o poner en la función el simbolito de la prima. Esto significa que estamos derivando la función una vez, ¿vale? Y aparte también tenemos que estudiar unas propiedades. Las propiedades son estas que voy a escribir yo ahora. La primera propiedad es la siguiente. La derivada de un número por una función es igual a ese número por la derivada de la función. ¿De acuerdo? O también podemos escribir el número por la derivada de la función, ¿vale? Porque hemos visto la notación, podemos escribir o la d o el simbolito de la prima, ¿vale? Vale, la siguiente propiedad, si yo derivo una suma de funciones, ¿vale? O una diferencia, pues sería la derivada de la primera función más o menos, dependiendo de lo que aparezca aquí, ¿sí? La derivada de la segunda función. ¿Vale? Ahora veremos algunos ejemplos. La tercera propiedad es que la derivada es la derivada del producto de funciones f de x
por g de x. La derivada del producto es derivada del primero, derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿De acuerdo? La primera derivada, la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Segunda función derivada. ¿Vale? Entonces hemos visto el producto, la derivada del producto de un número por una función, la derivada de la suma de funciones, de la resta de funciones, del producto de funciones, y nos queda del cociente de funciones, ¿vale? La derivada del cociente de f de x entre g de x. Bien, pues la fórmula sería derivada de la primera función por la segunda función sin derivar menos la primera función por la segunda función derivada entre la segunda función al cuadrado. ¿De acuerdo? Esas serían las propiedades de las derivadas. Bien, esas propiedades las tenéis que saber, al igual que todas estas reglas de derivación. Bien, pues en el siguiente vídeo vamos a ver cómo calcular las primeras derivadas utilizando estas reglas y las propiedades que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Pues nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.